Algo extraño, inquietante y casi profético está ocurriendo en Jerusalén, y el mundo entero parece no querer mirar. En las calles antiguas de la ciudad santa, entre los muros que han sido testigos de guerras, profetas y milagros, un rumor se extiende como fuego entre el polvo. El Mesías ha llegado. Pero, ¿de quién están hablando exactamente? ¿De un líder político? ¿De un visionario? ¿O de alguien que muchos creen que podría ser el cumplimiento de una profecía milenaria? En los últimos meses, miles de judíos ultraortodoxos han comenzado a reunirse, clamando, orando y repitiendo con fervor una sola palabra: Mashiach. Lo sorprendente es que no se trata de una celebración simbólica. Hay rabinos, respetados, influyentes, con autoridad dentro del judaísmo, que están asegurando que ya saben quién es. Mientras el resto del mundo parece ocupado en guerras, inteligencia artificial y economía, Jerusalén está viviendo algo que muchos interpretan como una señal celestial. Los videos que circulan muestran multitudes llorando, entonando salmos y gritando: «El Mesías está aquí». ¿Una locura colectiva? ¿O el inicio de un nuevo capítulo en la historia espiritual del mundo? Algunos aseguran haberlo visto, otros afirman que realiza milagros, y unos pocos, en silencio, lo siguen con una devoción inquebrantable. Pero hay algo que pocos notan, algo que parece conectar este movimiento con antiguas profecías, no solo judías, sino también cristianas y apocalípticas. Porque si lo que está ocurriendo en Jerusalén es real, no solo cambiaría el rumbo del judaísmo, cambiaría el destino de toda la humanidad. Y lo más perturbador es lo que ocurrió después de esas primeras proclamaciones. Después de aquellas primeras proclamaciones, Jerusalén cambió de atmósfera. No fue un simple fervor religioso, fue como si una energía antigua despertara bajo las piedras del muro occidental. Testigos afirman que, durante una de las noches más frías del invierno, miles de fieles comenzaron a cantar espontáneamente en las calles una melodía que, según los ancianos, no se había escuchado en siglos. En medio de esa multitud, una figura apareció. No hablaba, no predicaba, solo caminaba entre ellos con una calma que desarmaba incluso a los más escépticos. Algunos lloraban al verlo, otros se arrodillaban, y aunque nadie sabía su nombre, todos lo llamaban de la misma forma: el ungido. Los videos grabados con celulares se viralizaron. Canales de noticias israelíes y medios internacionales los analizaron cuadro por cuadro. La pregunta era inevitable: ¿quién es este hombre? Pero lo más inquietante fue la reacción de ciertos rabinos. Algunos afirmaron públicamente que este individuo cumplía con las señales descritas por los sabios del Talmud sobre la venida del Mashiach. Otros, sin embargo, lo declararon una amenaza. El verdadero Mesías no vendrá así, decían. Esto es una prueba, una confusión enviada antes del fin. Y en medio de esa división, algo aún más sorprendente comenzó a emerger. Documentos antiguos, ocultos durante décadas en bibliotecas rabínicas, comenzaron a circular. Textos que hablaban de una era donde Jerusalén sería el epicentro de una revelación y de un engaño. Ahora, mientras los peregrinos llenan las calles, muchos se preguntan: ¿estamos presenciando la redención o la mayor ilusión de la historia? Porque lo que sucedió la semana siguiente dejó al mundo sin palabras. La semana siguiente, Jerusalén amaneció diferente. Era como si el aire estuviera cargado de una tensión invisible. Los comerciantes del barrio judío hablaban en voz baja, los rabinos evitaban pronunciar nombres, y los peregrinos caminaban mirando al cielo, como esperando algo. Fue entonces cuando se difundió un video grabado en una pequeña sinagoga cerca del Monte de los Olivos. En él se ve a la misma figura, el hombre al que muchos llamaban el ungido, sentado frente a un grupo de sabios ancianos. Uno de ellos le formula una pregunta en hebreo: ¿eres tú aquel que ha de venir o debemos esperar a otro? El hombre sonríe y responde con una sola frase: el tiempo de la espera ha terminado. Esa respuesta desató una tormenta mundial. En cuestión de horas,
Las redes se llenaron de teorías. Algunos decían que era un impostor, un manipulador carismático. Otros, que era el cumplimiento de Isaías y Daniel. Y un pequeño grupo, más silencioso pero más influyente, comenzó a hablar de algo más oscuro, que tal vez no se trataba del verdadero Mesías, sino de aquel que vendría en su lugar. Lo extraño fue lo que vino después. En esa misma semana, varios líderes religiosos, no solo judíos, sino también cristianos y musulmanes, comenzaron a pronunciar mensajes urgentes sobre los tiempos finales. Jerusalén se convirtió en el centro del planeta. Cámaras de televisión, drones, periodistas, todos querían captar un vistazo de ese hombre. Pero él desapareció. Durante 3 días, nadie supo dónde estaba, hasta que una multitud afirmó haberlo visto, no en Jerusalén, sino en un lugar prohibido, el Monte del Templo. El Monte del Templo, un lugar donde la historia tiembla con cada paso, donde la fe, la política y la profecía se entrelazan como fuego y aceite. Allí, según los reportes, fue visto nuevamente el hombre que muchos llaman el Mesías. No había cámaras oficiales, no había discursos preparados, solo un testimonio tras otro, de personas diferentes, de idiomas distintos, pero todos coincidiendo en lo mismo, que aquel hombre subió hasta el punto más alto del recinto y levantó sus manos hacia el cielo. Algunos dicen que el viento cambió de dirección, otros que el sol pareció detenerse por un instante. Lo cierto es que, en cuestión de minutos, cientos de personas se congregaron alrededor. «¡Mashiach! ¡Mashiach!», gritaban. Policías intentaron contener a la multitud, pero algo los detuvo. Un silencio repentino, casi sobrenatural. En medio de ese silencio, según varios testigos, el hombre pronunció una frase que nadie olvidará. «Jerusalén, he venido porque llegó tu hora». Las imágenes que surgieron después son tan impactantes como confusas. Algunos videos muestran un resplandor sobre el monte, otros, un sonido grave, como un cuerno antiguo, reverberando en toda la ciudad. Los servicios de seguridad israelíes bloquearon el acceso. Durante horas no se permitió entrar ni salir. Y cuando finalmente se reabrió la zona, el hombre había desaparecido otra vez. Pero lo más desconcertante no fue su desaparición, fue lo que dejaron atrás, porque los rabinos del templo afirmaron haber encontrado algo, una inscripción misteriosa en una piedra, escrita en un lenguaje que solo unos pocos pudieron reconocer, un lenguaje que no se oía desde tiempos bíblicos. La noticia se propagó como un relámpago. Han hallado una inscripción en el monte del templo. Lo que parecía un rumor se confirmó cuando varios canales israelíes filtraron imágenes de la piedra. Una losa antigua, cubierta por símbolos hebreos, arameos y algo más. Los expertos del Museo de Israel quedaron atónitos. A simple vista, las letras parecían formar una oración, pero al traducirlas, surgió algo que estremeció incluso a los más escépticos. La inscripción decía: «He regresado a mi morada, pero no como esperaban». Esa frase bastó para encender una tormenta mundial. En Jerusalén, grupos religiosos comenzaron a enfrentarse entre sí. Algunos afirmaban que era una señal divina, que el Mesías había puesto su marca en el lugar donde un día se alzará el tercer templo. Otros denunciaban una falsificación, una manipulación de los últimos tiempos. Y en medio de ese caos, un grupo reducido de rabinos advirtió algo más perturbador. Las letras arameas tenían una estructura idéntica a una profecía apócrifa, escondida durante siglos, que hablaba de un hombre de luz que vendrá con poder, pero no con verdad. Las redes estallaron. Influencers, periodistas y teólogos debatían sin parar. Algunos afirmaban que se trataba del cumplimiento de Zacarías 12, cuando Jerusalén sería piedra de tropiezo para todas las naciones. Otros decían que el mensaje era una provocación, un intento de preparar el terreno para una figura política global. Pero lo que nadie esperaba era que, solo 3 días después, el hombre del monte reapareciera, esta vez
ante las cámaras del mundo, en una transmisión que nadie vio venir. 3 días después del hallazgo de la piedra, el mundo despertó con un mensaje que nadie esperaba. En cada pantalla, en cada dispositivo, una transmisión interrumpió la programación habitual. No había logotipos, ni sellos de origen, solo una imagen: Jerusalén vista desde el aire al amanecer. Un silencio total. Luego, una voz profunda, pausada, habló en hebreo antiguo, aunque cada oyente juró entenderla en su propio idioma. Las palabras fueron pocas, pero estremecedoras. Los tiempos se han cumplido. El que fue rechazado ha regresado. En segundos, el caos. Los gobiernos exigieron explicaciones. Las agencias de inteligencia rastrearon la señal, pero nadie pudo determinar de dónde provenía. Lo más desconcertante fue lo que ocurrió después. En el video, una figura apareció brevemente, envuelta en una luz dorada, caminando entre ruinas antiguas. Muchos aseguraron que era el mismo hombre del monte del templo. Otros afirmaron que era una recreación digital, un montaje perfecto. Pero mientras el mundo debatía su autenticidad, en Jerusalén comenzaron a suceder cosas extrañas. Animales migratorios cambiaron su rumbo y se posaron sobre la ciudad. El cielo se tornó de un tono rojizo al anochecer, y un temblor leve recorrió los cimientos del muro occidental. Los más devotos afirmaron que era la Shejiná, la presencia divina, regresando al lugar sagrado. Los escépticos, en cambio, lo consideraron pura coincidencia. Sin embargo, algo más inquietante surgió: una secuencia de números ocultos en el código del video, que al ser traducidos, formaban una fecha que estaba por llegar, y que prometía revelar quién era realmente ese hombre. El 14 de Nisán. El 14 de Nisán amaneció con un silencio inusual en Jerusalén. No era un día cualquiera. Las calles normalmente llenas de turistas y peregrinos estaban semivacías, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Los comerciantes cerraron temprano, y los rabinos más influyentes no dieron sus clases. Todos parecían esperar algo que no se podía explicar. Y entonces ocurrió. A primera hora de la mañana, un estruendo profundo recorrió los callejones del casco antiguo. No era un terremoto, ni un bombardeo. Era un sonido que parecía provenir del corazón mismo de la tierra. Quienes estaban en el monte del templo afirmaron haber visto una luz dorada descender, envolviendo la antigua piedra de la inscripción descubierta días antes. Y allí, frente a cientos de testigos, apareció de nuevo el hombre, el que algunos llaman el ungido, envuelto en un resplandor que parecía desafiar toda lógica. Lo más perturbador fue lo que dijo, con una voz que retumbó por toda la ciudad: «He venido a revelar lo que fue oculto y a despertar lo que ha dormido demasiado tiempo». Cada palabra parecía pesar toneladas. Algunos testigos lloraban, otros caían de rodillas. Los drones y cámaras capturaron algo imposible. Su sombra se proyectaba sobre toda Jerusalén, incluso sobre lugares donde él no estaba. Pero mientras la ciudad vibraba entre el éxtasis y el miedo, los expertos comenzaron a notar algo en los cielos: constelaciones alineadas de manera exacta con antiguos textos apocalípticos. Las señales, que muchos creían meras leyendas, parecían activarse una tras otra. Y en medio de todo esto, un grupo reducido de sabios antiguos murmuraba entre sí: «Lo que vemos no es solo un anuncio, es un juicio, una revelación y un llamado, todo al mismo tiempo». El mundo estaba a punto de despertar a algo que cambiaría la historia para siempre. Mientras Jerusalén vibraba entre la admiración y el miedo, el resto del mundo reaccionaba con incredulidad y alarma. Las imágenes de la aparición se difundieron en segundos por cada red social, canal de noticias y emisora de radio. Líderes mundiales convocaron reuniones de emergencia. En la ONU se discutió un comunicado oficial, aunque nadie se atrevió a nombrar al hombre que aparecía en los videos. Algunos científicos intentaron explicarlo: luces extrañas, ilusiones ópticas, manipulación digital. Pero los más escépticos
no pudieron ignorar los testimonios de miles de personas en las calles, quienes aseguraban sentir algo tangible, un calor, una vibración, un mensaje que atravesaba hasta el corazón. En Jerusalén, los rabinos se dividieron. Un grupo afirmó que la profecía estaba cumplida. Otro denunció que todo era un engaño, un preludio de confusión y caos. Incluso entre los fieles surgieron debates: adorar o resistir. Pero lo más inquietante apareció pocas horas después: señales inexplicables. Los relojes se detuvieron en algunos puntos de la ciudad. Palomas, que normalmente sobrevolaban el monte del templo, comenzaron a descender en formación perfecta, como si respondieran a un llamado invisible. Y luego, un murmullo que no venía de ningún altavoz, sino del aire mismo, se escuchó en los callejones del casco antiguo. Nadie podía identificarlo, pero todos entendían. Era un mensaje. Mientras tanto, los gobiernos comenzaron a cerrar fronteras alrededor de Jerusalén, no por seguridad política, sino por miedo a un fenómeno que desafiaba toda explicación. Expertos religiosos de diferentes confesiones analizaron los videos y documentos filtrados. Algunos afirmaron que se estaba cumpliendo Zacarías 14 y ciertas profecías del libro de Daniel. Otros lo catalogaron como un evento sin precedentes, de naturaleza desconocida, que podría cambiar la historia humana. Y justo cuando el mundo pensaba que ya nada podría sorprenderlo, algo mucho más perturbador comenzó a emerger en los cielos de la ciudad. Justo cuando la ciudad parecía absorber cada palabra y cada señal del hombre que todos llamaban el ungido, el cielo sobre Jerusalén cambió. Lo que comenzó como un amanecer normal se transformó en un espectáculo que nadie había visto en siglos. Nubes rojizas se arremolinaron formando patrones exactos con constelaciones antiguas. Un resplandor dorado cayó sobre la cúpula de la roca, iluminando la ciudad con una luz que parecía vivir y respirar. Miles de personas afirmaron ver figuras danzando entre las nubes, como sombras de profetas antiguos. Los telescopios y drones registraron algo imposible: un rayo de luz que parecía emanar directamente del monte del templo, proyectándose hacia el cielo y dividiéndose en múltiples haces que tocaban distintos puntos de la ciudad. Nadie sabía explicarlo científicamente. Los astrónomos más reputados llamaron al fenómeno sin precedentes en la historia moderna. En medio de la multitud, algunos comenzaron a caer de rodillas, otros a llorar, y muchos simplemente se quedaron paralizados. Los rabinos y líderes religiosos debatían con furia. ¿Era una señal de salvación, una advertencia o un engaño que pondría a prueba la fe de todos? ¿Las profecías cumplidas, manipulación tecnológica o incluso un evento de intervención divina? Pero lo más desconcertante no estaba en la luz ni en las figuras. Estaba en el silencio que la acompañaba. Un silencio absoluto que envolvía la ciudad y parecía transmitir un mensaje: que algo mayor estaba por suceder. Y justo cuando todos pensaban que el día no podía volverse más extraordinario, ocurrió un hecho que cambiaría la percepción de Jerusalén para siempre. Mientras la ciudad se sumía en el asombro por el fenómeno celestial, ocurrió algo que nadie podía prever. Desde el monte del templo se escuchó un sonido profundo, grave, como un eco que atravesaba cada piedra, cada callejón, cada corazón. Algunos lo describieron como un cuerno antiguo, otros como un rugido que venía del cielo. Y entonces ocurrió lo imposible. Cientos de personas afirmaron ver que las piedras del muro occidental brillaban con una luz interna, y sobre ellas comenzaron a aparecer inscripciones que nadie había visto antes. Letras hebreas antiguas combinadas con símbolos desconocidos, como si fueran un mensaje codificado directamente para quienes podían entenderlo. El caos no tardó en desatarse. Los fieles lo interpretaron como la prueba de que el Mesías había llegado. Los escépticos hablaron de un fenómeno óptico imposible de reproducir. Los gobiernos del mundo enviaron equipos científicos, militares y diplomáticos, todos intentando controlar un evento que parecía completamente fuera de su alcance. Mientras tanto,
Los rabinos y líderes religiosos debatían con furia. Algunos aseguraban que se trataba de un milagro anunciado en profecías milenarias. Otros afirmaban que era un presagio peligroso, un engaño, que pondría a prueba la fe de todos. Pero el momento más impactante llegó cuando, en medio de la multitud, apareció nuevamente el hombre del monte del templo. No habló, pero su presencia parecía resonar en cada alma presente. Y entonces levantó la mano hacia las inscripciones en el muro. En ese instante, la luz se intensificó y, según decenas de testigos, una voz profunda salió de la nada. El tiempo ha llegado. Preparaos, porque lo que se aproxima cambiará todo lo que conocéis. En ese instante, Jerusalén dejó de ser solo una ciudad antigua. Se convirtió en el epicentro de un misterio que el mundo nunca olvidaría. Mientras Jerusalén seguía envuelta en luces sobrenaturales y las inscripciones brillaban en el muro occidental, las noticias cruzaron fronteras como un tsunami informativo. Gobiernos de todo el mundo emitieron comunicados oficiales, algunos advirtiendo a sus ciudadanos que se mantuvieran alejados, otros calificando el fenómeno de inexplicable y potencialmente peligroso. Los medios de comunicación se dividieron. Canales de noticias transmitían imágenes en vivo de multitudes llorando y cayendo de rodillas, mientras comentaristas religiosos debatían frenéticamente sobre la autenticidad de lo que estaba ocurriendo. Pero los fenómenos no se limitaron a Jerusalén. Desde el cielo, reportes indicaban que auroras desconocidas comenzaron a iluminar ciudades en Europa y Asia, alineándose con antiguos patrones mencionados en textos apocalípticos. Las brújulas de cientos de aeronaves experimentaron fallos simultáneos y satélites detectaron un pulso de energía que parecía emanar del monte del templo. Para los científicos, eran eventos imposibles de explicar. Para los religiosos, señales de que el fin de los tiempos podría estar acercándose. Mientras tanto, en Jerusalén, el hombre del monte permanecía en silencio, rodeado por miles de seguidores que afirmaban sentir una presencia que no podían describir. Su sombra se proyectaba sobre toda la ciudad, y cada vez que levantaba las manos, las inscripciones en el muro occidental parecían reorganizarse, formando nuevos símbolos que nadie podía descifrar completamente. Entre tanto caos, surgió un pequeño grupo de ancianos sabios y eruditos. Afirmaban que el mensaje oculto en la luz y las inscripciones no era solo una advertencia, sino un llamado urgente para toda la humanidad. Pero nadie sabía exactamente qué significaba ni cómo interpretarlo, hasta que, esa misma noche, algo sucedió que nadie esperaba. Un sonido profundo, como de trompetas antiguas, resonó sobre toda Jerusalén, provocando un miedo y una fascinación que nadie podría olvidar. Esa noche, cuando la ciudad parecía contener la respiración, un sonido estremecedor rompió el silencio. Trompetas, profundas y resonantes, que nadie había tocado. No venían de ningún templo ni instrumento conocido, simplemente surgieron del aire, como si la misma Jerusalén emitiera un lamento y un aviso al mismo tiempo. Quienes escuchaban aseguraban que las trompetas no solo resonaban en sus oídos, sino dentro de su pecho, haciendo que cada latido se mezclara con el eco del sonido. El efecto fue inmediato. Miles de personas salieron a las calles, algunos llorando, otros gritando, muchos postrándose frente al muro occidental. Las inscripciones que días antes habían aparecido comenzaron a brillar con una intensidad que cegaba momentáneamente. Según los testigos, cada símbolo parecía moverse, formando nuevas combinaciones que parecían contar una historia que solo podía leerse con fe y miedo a la vez. Los drones y cámaras grababan imágenes que parecían irreales. La luz de las inscripciones proyectándose sobre edificios, multitudes de fieles inmóviles mientras el cielo sobre ellos giraba en tonos rojizos y dorados. Algunos astrónomos comenzaron a detectar perturbaciones magnéticas inexplicables sobre la ciudad. Otros aseguraban que las estrellas mismas se alineaban siguiendo patrones antiguos mencionados en textos apocalípticos. En medio de todo esto, el hombre del monte del templo permanecía en silencio.
Su presencia, dicen, era suficiente para que la multitud temblara de emoción y miedo. Y entonces, algo más apareció. Un grupo de figuras encapuchadas que nadie había visto antes comenzó a recorrer las calles, aparentemente trazando símbolos en el aire con sus manos, como si interactuaran con la luz de las inscripciones. Nadie sabía si eran mensajeros, heraldos o algo mucho más inquietante. Y mientras todo esto ocurría, los líderes religiosos comenzaron a murmurar palabras que nadie debía oír. Esto no es solo una revelación, esto es un juicio, y la cuenta atrás ya ha comenzado. Mientras las trompetas continuaban resonando y la luz de las inscripciones bañaba la ciudad, un grupo reducido de personas afirmó experimentar algo que no podían describir con palabras: una visión. No era un sueño ni un espejismo, era como si el tiempo mismo se plegara ante ellos. Cada testigo aseguraba ver escenas del pasado, del presente y del futuro de Jerusalén al mismo tiempo. Guerras, reconciliaciones, profetas antiguos y un hombre que parecía caminar entre ruinas y multitudes, guiando a unos y desafiando a otros. Los rabinos y líderes religiosos que presenciaron estas visiones comenzaron a registrar cada detalle. Según sus palabras, las imágenes parecían advertir de un momento decisivo. Jerusalén y el mundo serían puestos a prueba. Algunos decían que la figura central de la visión era el hombre del monte. Otros afirmaban que representaba algo más abstracto, una fuerza que trascendía cualquier interpretación humana. Mientras tanto, la ciudad se polarizaba. Fieles clamaban que estaban presenciando la revelación prometida durante milenios. Otros aseguraban que era una ilusión peligrosa, diseñada para sembrar confusión y miedo. Las discusiones se extendieron a nivel mundial. Teólogos, científicos, políticos y líderes mediáticos debatían si lo que estaba ocurriendo era una manifestación divina, un fenómeno natural desconocido o un elaborado espectáculo de manipulación global. Lo más inquietante surgió cuando uno de los testigos describió un mensaje específico de la visión, palabras que parecían escritas en fuego sobre el cielo de Jerusalén, visibles solo para quienes miraban con el corazón abierto y el miedo contenido. El mensaje decía: el tiempo de la espera ha terminado. Los secretos se revelarán, pero no todos los ojos verán lo mismo. Y así, mientras Jerusalén vivía entre luz y sombra, esperanza y terror, el mundo comenzaba a comprender que lo que estaba sucediendo no sería solo un evento pasajero, sino un antes y un después en la historia de la humanidad. Las visiones no solo inspiraron asombro, también desataron el caos. En las calles de Jerusalén, grupos de fieles comenzaron a enfrentarse con quienes rechazaban lo que estaba sucediendo. Algunos defendían que el hombre del monte era el cumplimiento de profecías milenarias. Otros gritaban que todo era un engaño, un preludio de confusión y guerra. Los templos y sinagogas se convirtieron en arenas de debate, y no tardaron en producirse los primeros incidentes violentos. Los rabinos más influyentes se dividieron públicamente. Unos proclamaban que la luz de las inscripciones y las visiones eran señales inequívocas del cumplimiento de Zacarías y Daniel. Otros afirmaban que se trataba de un experimento espiritual destinado a probar la fe de la humanidad, un engaño que debía ser resistido. Mientras tanto, el hombre del monte permanecía en silencio, observado por miles, sin intervenir, como si su sola presencia alimentara la tensión que crecía a cada minuto. A nivel internacional, los gobiernos reaccionaron con alarma. Países de Medio Oriente reforzaron la seguridad alrededor de Jerusalén, y las redes de inteligencia comenzaron a vigilar cada movimiento de las multitudes. Expertos en fenómenos inexplicables se lanzaron a descifrar las inscripciones y la luz que brotaba del muro occidental, sin éxito. Algunos aseguraban que lo que se manifestaba allí estaba fuera del alcance de la ciencia y de la razón humana. Mientras tanto, en las calles, los fieles comenzaban a organizar vigilias y procesiones nocturnas. Otros, aterrorizados, huían de la ciudad.
Y en medio de este caos surgió un nuevo fenómeno. Sombras que parecían moverse independientemente de los cuerpos. Figuras que nadie podía explicar. Y en el corazón de Jerusalén, el hombre del monte del templo levantó nuevamente su mano, y un silencio absoluto descendió sobre la ciudad. Un silencio que presagiaba que lo que estaba por suceder superaría todo lo vivido hasta ese momento. En medio del silencio absoluto que cubría Jerusalén, el hombre del monte levantó ambas manos, y de repente, una proyección de luz emergió de las inscripciones del muro occidental, formando símbolos que nunca antes se habían visto. Miles de personas afirmaron escuchar una voz resonando desde la luz, clara, profunda, que no parecía provenir de ningún lugar físico. El velo ha caído, lo oculto será revelado, los elegidos lo entenderán, los incrédulos caerán en la confusión. El efecto fue inmediato. Multitudes que hasta ese momento seguían en calma comenzaron a gritar, llorar y algunos incluso desmayarse. Los líderes religiosos más moderados entraron en pánico. Los más extremos proclamaron que se trataba de la señal definitiva del cumplimiento de antiguas profecías. Los grupos escépticos, mientras tanto, denunciaban manipulación tecnológica y psicosis colectiva, incapaces de dar explicación al fenómeno. En las calles, los seguidores del hombre comenzaron a organizarse, marchando alrededor del monte del templo en procesiones sincronizadas, mientras la luz de las inscripciones proyectaba palabras y figuras sobre ellos. Algunos afirmaban ver escenas de destrucción y redención alternándose sobre los muros de la ciudad, como si un juicio y una salvación se revelaran al mismo tiempo. El mundo entero reaccionó. Gobiernos, medios de comunicación, redes sociales. Nadie podía ignorar lo que sucedía. Expertos en religión, ciencia y política debatían sin cesar sobre el significado del mensaje. ¿Era un llamado divino, un engaño apocalíptico o un fenómeno que trasciende toda explicación humana? Y justo cuando parecía que la ciudad no podía sostener más tensión, un fenómeno aún más inquietante comenzó. El cielo sobre Jerusalén se abrió, revelando un resplandor que no tenía principio ni fin, y un sonido que parecía atravesar el tiempo mismo. Todo el mundo comprendió, en un instante, que lo que estaba ocurriendo no era solo un milagro ni un fenómeno natural. Era algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. El cielo sobre Jerusalén ya no era simplemente un espectáculo de luces, se había transformado en un escenario sobrenatural que desafiaba toda comprensión. Un resplandor dorado y azul se extendía desde el monte del templo, iluminando la ciudad como si el sol hubiera decidido descender sobre la tierra. Miles de personas afirmaban sentir calor en su interior, una especie de electricidad espiritual que recorría cada fibra de su ser. Las sombras proyectadas por las multitudes comenzaron a moverse independientemente de sus cuerpos, formando figuras antiguas y símbolos que parecían relatar una historia olvidada desde el principio de los tiempos. Los medios de comunicación lo calificaron de evento imposible, mientras científicos intentaban sin éxito medir la energía que irradiaba de la ciudad. Las brújulas se descontrolaban, relojes se detenían, y sensores de todo tipo registraban anomalías que desafiaban las leyes conocidas de la física. En medio del resplandor, el hombre del monte del templo permanecía inmóvil, como si fuera el epicentro de aquella manifestación. Cada vez que levantaba las manos, las inscripciones del muro brillaban con mayor intensidad, y nuevos símbolos aparecían en el aire, legibles solo para quienes sentían un vínculo con la visión profética. Algunos afirmaron escuchar palabras en lenguas desconocidas, resonando dentro de sus propios pensamientos, que parecían anticipar juicios y revelaciones futuras. Mientras tanto, Jerusalén se dividía como nunca antes. Quienes seguían al hombre del monte afirmaban que se trataba del inicio de la redención prometida. Otros sostenían que era un engaño destinado a confundir y dominar las mentes. Incluso los gobiernos del mundo comenzaron a movilizar tropas, no para atacar, sino para contener un fenómeno que parecía superar todo control humano.
Y entonces, mientras todos observaban con miedo y asombro, el resplandor alcanzó su punto máximo, y un sonido vibrante recorrió toda la ciudad, resonando como si el tiempo mismo se plegara sobre Jerusalén. Ese instante dejó claro algo: nada volvería a ser igual. Cuando el resplandor alcanzó su intensidad máxima, Jerusalén pareció transformarse en un punto de convergencia entre lo humano y lo divino. Las multitudes se dividieron. Algunos lloraban de éxtasis, otros gritaban de terror, y muchos permanecían inmóviles, paralizados por la magnitud de lo que estaban presenciando. Los rabinos más influyentes intentaban calmar a la gente, pero incluso ellos parecían atónitos, incapaces de ofrecer una explicación que no sonara insuficiente. Mientras tanto, las reacciones globales no tardaron en llegar. Líderes de todo el mundo emitieron comunicados urgentes. La ONU convocó sesiones extraordinarias. Medios internacionales transmitían en directo imágenes de Jerusalén, mezclando asombro con incredulidad. En varias ciudades, miles de personas comenzaron a reunirse frente a iglesias, sinagogas y plazas públicas, intentando interpretar lo que estaba ocurriendo a miles de kilómetros de distancia. Pero lo más inquietante llegó cuando algunos testigos afirmaron que podían ver proyecciones de escenas futuras en el cielo. Ciudades en llamas, reconciliaciones históricas, figuras que guiaban multitudes y un hombre caminando entre ruinas, cuya silueta coincidía con la del hombre del monte del templo. Las imágenes no podían ser explicadas ni por ciencia ni por ilusión colectiva. Se trataba de algo que trascendía toda lógica. En Jerusalén, los seguidores del hombre comenzaron a organizar vigilias, mientras otros se refugiaban en sus casas, temiendo lo que pudiera suceder al día siguiente. Las inscripciones del muro occidental seguían brillando, proyectando mensajes que solo algunos podían comprender, provocando debates acalorados sobre redención, juicio y destino humano. Y mientras la ciudad contenía la respiración, un murmullo comenzó a elevarse entre las multitudes, repetido como un eco que atravesaba calles, plazas y templos. El tiempo se acaba, y lo que está por venir no tendrá marcha atrás. El mundo entero había sido testigo, pero nadie estaba preparado para lo que sucedería la siguiente noche. La noche siguiente, Jerusalén estaba envuelta en un silencio que parecía pesar toneladas. Ni el viento se movía, ni los animales hacían ruido. La ciudad entera parecía contener la respiración ante lo que estaba por suceder. Entonces, un resplandor aún más intenso emergió del monte del templo, iluminando cada calle, cada piedra, cada corazón. La luz no era solo visual. Quienes la contemplaban afirmaban sentirla dentro de sus cuerpos, como una vibración que conectaba mente, alma y espíritu. De repente, cientos de voces comenzaron a elevarse en un coro espontáneo, palabras en hebreo antiguo mezcladas con lenguas olvidadas, resonando de manera uniforme, como si miles de personas compartieran un solo pensamiento. Las inscripciones del muro occidental comenzaron a reorganizarse en mensajes que parecían anticipar sucesos futuros, y en ese instante, los testigos afirmaron ver al hombre del monte caminar entre la multitud sin que nadie pudiera tocarlo, como si flotara sobre la tierra. El efecto no se limitó a Jerusalén. Reportes internacionales confirmaron fenómenos simultáneos: cielos iluminados, brújulas descontroladas, mareas alteradas y animales comportándose de manera extraña. Para muchos, era la evidencia de que algo había cambiado en el equilibrio mismo del mundo. Pero lo más impactante ocurrió en el momento en que la figura del hombre levantó ambas manos hacia el cielo. Una voz potente y clara se escuchó en todos los rincones de la ciudad, y según los testigos, también en sus mentes: el tiempo de la espera ha terminado. Lo oculto será revelado. Preparad vuestros corazones, porque la humanidad está ante un nuevo amanecer. Ese instante marcó un antes y un después. Jerusalén ya no era solo una ciudad sagrada. Se había convertido en el epicentro de un misterio
que el mundo entero tendría que enfrentar y cuya resolución definiría el futuro de todos. Cuando la luz finalmente comenzó a disiparse, Jerusalén ya no era la misma. Las calles estaban llenas de personas que no podían explicar lo que habían presenciado. Algunos lloraban de gratitud, convencidos de que habían sido testigos de la llegada del Mesías. Otros miraban con terror, seguros de que lo ocurrido no podía ser un signo de salvación, sino una advertencia de juicio. Los rabinos y líderes religiosos continuaban divididos, y sus debates se hicieron cada vez más intensos y acalorados, generando tensión que se extendió rápidamente al resto del mundo. En las redes sociales, los videos y testimonios se multiplicaban exponencialmente. Expertos en fenómenos sobrenaturales, teólogos, políticos y científicos debatían acaloradamente sobre lo que había ocurrido. Algunos afirmaban que era el inicio de una era de iluminación espiritual. Otros aseguraban que era un engaño que pondría a prueba la fe y la cordura de la humanidad. Mientras tanto, en Jerusalén, surgieron facciones dentro de la ciudad misma, unos siguiendo al hombre del monte, organizando vigilias y actos de adoración, y otros intentando protegerse de lo que consideraban un fenómeno peligroso y potencialmente manipulador. La tensión alcanzó niveles históricos. Se podían sentir las líneas de división trazadas en la misma tierra que miles de años atrás había sido testigo de profecías, guerras y milagros. Y, a nivel global, los gobiernos comenzaron a tomar posiciones drásticas. Algunos llamaron a la calma y al análisis científico, mientras otros movilizaron tropas y reforzaron fronteras, temerosos de que lo sucedido pudiera desencadenar conflictos internacionales. En Jerusalén, sin embargo, nadie podía apartar la vista del monte del templo. El hombre del monte permanecía allí, aparentemente inmóvil, pero su presencia continuaba irradiando un poder que todos sentían. Y en el aire todavía resonaba un murmullo, apenas perceptible. Lo que ha comenzado apenas está despertando. El mundo estaba al borde de un cambio que nadie podía predecir, y Jerusalén, como epicentro, se preparaba para la última revelación. La última noche en Jerusalén llegó con un silencio sobrecogedor, como si toda la historia de la ciudad se hubiera detenido para presenciar el final de un capítulo que nadie podía comprender por completo. El monte del templo brillaba con una luz dorada y azul que parecía surgir de otra dimensión, y las inscripciones del muro occidental proyectaban símbolos que cambiaban constantemente, como si contaran secretos que solo podían descifrarse con fe y miedo combinados. Miles de personas se reunieron alrededor, algunos temerosos, otros en éxtasis, y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. El hombre del monte del templo levantó ambas manos y de ellas emergió una energía visible que se extendió sobre la ciudad como una ola, tocando cada calle, cada piedra, cada corazón. Los testigos afirmaron sentir recuerdos, visiones y profecías atravesando sus mentes, algunas de las cuales mostraban un futuro lleno de esperanza, otras lleno de advertencias que desafiaban toda comprensión. El mundo entero presenció el fenómeno a través de transmisiones y la reacción global fue inmediata. Líderes religiosos y políticos quedaron en silencio, incapaces de explicar lo que ocurría. Científicos reconocieron que sus teorías no podían abarcar lo que se estaba manifestando. Millones de personas sintieron una inquietud profunda, como si sus vidas y la historia misma hubieran cambiado para siempre. Y entonces, el hombre habló, no con palabras, sino con una presencia que todos entendieron. El tiempo ha llegado. Lo que fue oculto se revela. Lo que fue esperado ahora despierta. Preparad vuestros corazones, porque el mundo ya no será el mismo. En ese instante, Jerusalén dejó de ser solo una ciudad. Se convirtió en un epicentro espiritual y profético. El cielo ardía con luces que nadie podría olvidar, y el mundo, desde sus rincones más lejanos, comprendió que algo extraordinario había comenzado. Algo que marcaría un antes y un después
y cuya verdad sería debatida, temida y venerada por generaciones enteras. La historia de ese momento, de esa ciudad, de ese hombre, apenas estaba comenzando.